Bien, pues vamos a continuar con nuestras reflexiones. Antes de continuar con el siguiente tema, me parece oportuno de nuevo tocar el tema de la santidad anterior y de la santidad de Luisa, porque siempre se habla aquí de que los santos anteriores no hicieron esto y los santos anteriores nunca han llegado a tanto, y los santos anteriores parece que quedan disminuidos. Cuando se habla de Luisa parece que todos desaparecen y la única que para nosotros cuenta es Luisa, y los demás no tienen ninguna importancia y no cuentan dentro de todo este esquema. Este sentimiento puede crear un poco en el ambiente en que nosotros solo Luisa y los demás son un cero a la izquierda, pero no es así. Efectivamente, voy a intentar de nuevo dar la diferencia que hay entre los santos anteriores y Luisa, pero para empezar debo decir que no están peleados. Así como los santos del Antiguo Testamento no están peleados con los nuevos, a nadie se le hace extraño que yo diga que Moisés nunca comulgó, no tuvo el bien de la Eucaristía. En cambio, cualquiera del Nuevo Testamento después de Jesús, pues ha tenido el bien de la Eucaristía. Si en aquellos tiempos algún judío hubiera dicho, no, pues es que ahorita la comunión es mucho más que lo que Moisés hacía, tendrían la misma sensación. Uy, pues esto ya nada más, lo nuevo, lo antiguo ya no contó para nada. Pues es que así ha sido. Lo que no han tenido las generaciones anteriores, lo han tenido las siguientes. No como pleito, sino como complemento y cumplimiento de la obra completa de Dios. Entonces, así como nadie se extraña que los del Antiguo Testamento nadie comulgó, no tuvieron ese bien, pues así ahora no debemos extrañarnos de que se hable de que antes de Luisa nadie vivió en la divina voluntad. No es por culpa de ellos, igual que Moisés no es que no haya comulgado porque no quiso, no había Eucaristía, no había venido Jesús, no estaban todos los bienes de la redención. ¿Cómo podía él disfrutarlos y aprovecharlos? No estaban. Y no era por culpa de Adán, de Moisés, sino en la raíz era por culpa, si hablamos de culpas, por el pecado original que nos privó de toda esa vida de unión, o mejor dicho, de unidad con Dios, y que desde aquel punto tan bajo al que Adán cayó por el pecado original, Dios ha querido de nuevo llevar a toda la familia humana al estado nuevamente de origen, al cual los santos anteriores no habían llegado, no porque no fueran santos, no porque su santidad no tenga sentido, no, sino porque Dios todavía no había dado esta perfección de vivir en su voluntad. Y precisamente todos los santos anteriores, con sus esfuerzos, con su heroísmo, con sus actos buenos, fueron allanando el camino para que como premio Dios diera a una Luisa con su reino. Entonces, ¿dónde está el pleito? Si la santidad de vivir en la divina voluntad es corona y fin de todas las santidades anteriores. En el cielo no hay ese sentimiento que nosotros tenemos aquí de que por qué Luisa fue la primera. Allá todo lo contrario. Allá le agradecen a Dios que haya hecho por fin salir a una Luisa en su voluntad en la tierra, porque todo lo que ellos habían hecho en modo humano, en santidad humana, gracias a la voluntad de Dios obrante y dada a Luisa, todo aquello quedaba rehecho también en la divina voluntad,
y recibían ellos una gloria divina, o reciben, de los actos que ellos hicieron en el ámbito humano, gracias a que Dios le dio su voluntad a Luisa y la posibilidad de cambiar todos aquellos actos humanos, aún santos, en actos hechos en el querer divino, porque Luisa los hacía. Luisa, al abrazar con la potencia de la divina voluntad las oraciones de todos los santos, en Luisa quedaban rehechos en la divina voluntad, como cosas de voluntad divina. Y los santos le aplauden a Luisa en el cielo, porque ven que lo que ellos hicieron en el ámbito humano ahora queda rehechos en el ámbito divino y da a Dios una gloria divina y a ellos una felicidad divina. Entonces, toda la santidad de todos los santos se ve como coronada precisamente por este reino de la divina voluntad. Y en otra parte el Señor le dice: con una sola alma que viva en mi voluntad, me reharé de todo y reharé a todos de todo. ¿Por qué? Pues porque entra la potencia de la divina voluntad obrante que no había entrado en los santos. No hay ningún santo que haya dicho: yo hago por todos y lo hago a lo divino como Jesús lo hizo. Eso nadie lo ha dicho, nadie lo ha hecho. No por su culpa o porque su santidad quede entera de dudas, sino porque esa es la santidad humana, la que brota de una voluntad humana limitada. Comparen la potencia de la voluntad humana con la potencia de la voluntad divina. Alguien póngase aquí a crear algo con su voluntad humana. Porque estas voluntades humanas ni juntas podemos hacer un grano de arena. O sea, cero. ¿Dónde está la potencia creadora de la voluntad humana? Y así estuvieran todos los santos que vivieron en la tierra antes de Luisa, y yo les haría la misma pregunta. A ver, queridos santos, todos canonizados del cielo, que estamos aquí todavía, con nuestra voluntad humana, vamos a hacer algo. No pasaría nada. Y por eso estaba en duda la santidad de aquellos. No, eran santos a voluntad humana, pero a voluntad divina. Luisa se pone aquí, o un alma que vive en la divina voluntad, y dice: vamos a crear, sí, concurrimos con Dios a crear todo lo que ha creado, en la unidad de la voluntad de Dios. Vamos a crear amor a Dios, sí, como decía yo en la mañana, con la potencia de la misma voluntad y obrando en la divina voluntad, hacemos salir en la voluntad de Dios tanto amor por cuanto amor Dios sacó en la creación. Y eso no se hace con la sola santidad humana. Para esto se necesita una voluntad divina obrante. Y empieza a obrar esta voluntad divina en una criatura, en Luisa la primera. Pero repito, ni es pleito con los santos antiguos o anteriores, ni hay discolerías, todo lo contrario. Es el complemento el cumplimiento de la obra de Dios que nosotros mismos vemos que en aquellos santos antiguos no era completa. Y el Señor le dice: yo no he recibido la gloria de mi obra completa. Y Luis le había podido decir: oye, ¿y todos los santos? Pues no, porque para eso se necesita mi voluntad eterna, infinita, de santidad divina, que me haga cumplir las cosas mías a mi modo. Entonces vivir en la divina voluntad es la coronación de toda la obra de la creación, del Antiguo Testamento, del reino de la salvación, la redención, los sacramentos. En una palabra, es hacer lo que Adán no hizo. Y aquí podemos entrar ya al tema. No sé si con esto pues quede claro que no hay pleito entre San Francisco y Luisa. Claro, el pleito lo hacemos nosotros, no ellos, ¿verdad? Pero como que decimos: bueno, ¿por qué la ponemos enfrente? Y pareciera que hacemos menos a la santidad de los santos. No la hacemos menos. Simplemente la comparamos contra la santidad de Jesús. ¿Qué cosa es la santidad de todos los santos junta ante un solo acto de Jesús? ¿Y dónde está la diferencia? En la voluntad que anima ese acto.
En todos los santos, voluntad humana; en Jesús, voluntad divina por Verbo encarnado. Y con un solo acto abrazaba todo el tiempo y toda la eternidad. Y aunque San Francisco giraba por la creación y por cada florecita quería dar una gloria a Dios, pero no lo hacía con una potencia de voluntad divina, y por tanto le daba a Dios una gloria tan limitada por cuanto limitada era su voluntad humana. En cambio, la humanidad de Jesús, en un solo acto, abrazaba todas las flores una por una, como Dios con un solo acto creó todo y abraza todo. Esas son cosas de la naturaleza de la voluntad divina. De la naturaleza de la voluntad humana no. Solo cuando el alma entra en la divina voluntad, y la primera entrada es Luisa, no a despecho de los demás, sino en recompensa a los demás. Por eso Luisa, ya en el volumen 20, no sé si esto aclara una vez más esta posición entre los santos anteriores y las almas que vivirán en la divina voluntad, con Luisa por primera y con Luisa por mamá y con Luisa por primera, pues, por hija primogénita, perdón. No, era que eso, que Luisa no es comparable con los santos, como ejemplo de Jesús. Luisa es un hecho único, o sea, no es un parámetro para comparar las cantidades anteriores y posteriores, sino que a semejanza de la Virgen, que es un hecho único, el comienzo de una etapa. Luisa es un hecho único al comienzo de otra etapa, ¿no? ¿De acuerdo? No vale la comparación. Exacto, es lo que le digo, no es cosa de ponerlas enfrente, una contra otra, sino al contrario, a una Luisa que inicia toda esta época de vivir la divina voluntad y que abraza a todas las demás y les da su coronamiento, en cuanto a que las quedan rehechas también en ella, gracias a la potencia de la divina voluntad, no tanto gracias a la santidad de Luisa, sino gracias a los designios de Dios en Luisa, en bien de toda la humanidad, y como acto único y como misión única. Porque hay tres misiones únicas, porque son universales, porque hacen bien a todos y porque dan gloria a Dios por todos. La humanidad de Jesús, misión única, a nadie se le ocurre pensar que haya otro. La maternidad de María, misión única, que hace bien a los demás, y que siendo una, todos nos podemos aprovechar de esa obra. Y la misión de Luisa, que es única, que da la gloria universal y hace el bien universal, y que nosotros, si queremos, nos podemos aprovechar de estas tres obras únicas y universales. Teniendo la Santísima Virgen su maternidad divina como misión única y universal, todos tenemos derecho a ella, toda la familia humana. En cambio, cuando las misiones no son únicas, ni dan la gloria a Dios por todos, ni hacen el bien a todos. Díganme ustedes cualquier otra misión fuera de estas tres que haga el bien a todos y dé a Dios la gloria por todos. Y esos son ejemplos, no es que los esté criticando. ¿Cómo los franciscanos pudieron hacer bien al siglo II si salieron en el siglo XI o XII? Ya por ahí. ¿Cómo van a poder hacer bien los franciscanos a Sudáfrica si no tienen ninguna comunidad, por decir? No son misiones universales. Y así de todas las demás obras hechas en la voluntad humana, aún santa, ni son únicas, ni son universales, ni dan gloria a Dios por toda la familia humana, ni hacen bien a toda la familia humana, desde el Adán hasta el último que vendrá. Porque aún Adán recibe el gran bien de que nuestro Señor hace salir a Luisa. Me atrevo a decir que es el más beneficiado de todos. Fíjese hasta dónde llega la cosa. De nuestro padre Adán,
es el más beneficiado porque es la que rehace lo que él deshizo. Bueno, pues vamos a entrar con Adán un poquito. En México, y parece que también aquí en Costa Rica, se usa mucho, y desde hace mucho tiempo, esa confusión acerca del origen del hombre. Tantas teorías de la evoluciones desorbitadas, evoluciones moderadas, evoluciones con varios elementos. Otras teorías es que Adán era un pueblo, o cosas tan raras como que solo inventa quien no ha leído la Biblia, en las 2 primeras páginas. No, claro que Adán fue una persona creada, un hombre completo, el hombre perfecto. El hombre perfecto, por creación. Si Adán era un pueblo, pues nosotros ¿qué somos? En cambio, si Adán era un hombre perfecto, ¿qué somos? Descendientes de Adán. Tan fácil. Y aún la humanidad de Jesús, el Hijo del Hombre, tenía la perfección que Adán puso en Adán, que Dios puso en Adán al crearlo. La humanidad de Jesús viene de la creación de Adán. Jesús, como humano, podía haber llamado y debía haber llamado Padre a Adán. En cuanto a su humanidad, porque todos hemos sacado nuestra humanidad de aquel primer hombre creado por Dios con la perfección humana que quiso que el hombre tuviera. El hombre, obra maestra de la potencia creadora. Y como Dios creó a Adán, lo creó del barro de la tierra, la parte corporal. Y sí, como yo decía alguna persona hace unos momentos, que nos pueden descomponer humanamente, corporalmente nos pueden descomponer en los elementos químicos que nos integran. Y vamos a hacer 100 gramos de calcio, 200 gramos de fósforo, 600 gramos de zinc, 8 litros de agua, hidrógeno, oxígeno. En fin, nuestro cuerpo es eso, porque fue formado del barro de la tierra, y el barro de la tierra quiere decir los elementos químicos naturales materiales. Y a ese barro de la tierra, formado como una estatua, le infundió su aliento omnipotente, poniéndole la vida. ¿Cuál vida? La vida de la perfección humana. ¿Cómo vamos a evolucionar? Yo ya después de estos pensamientos, yo digo, entonces ¿cómo vamos a evolucionar? ¿Para dónde o qué? Un chamo que evoluciona a la perfección humana, como Dios la quería, y luego de ahí cae en el pecado, y luego otra vez, y toda la humanidad de Jesús, ¿qué es? ¿De dónde es? ¿Viene también de un pueblo? ¿Cómo está esto? ¿El Verbo encarnado no es aquel para quien todo fue hecho y por quien todo fue hecho? ¿Y no es el Hijo del Hombre? En el sentido en que su humanidad es tomada de la perfección de la creación de Adán, para que en esa perfección humana de la creación de Adán habitara la segunda persona de la Santísima Trinidad, lo cual no iba a ser en Adán, porque Adán era hombre solamente. Jesús iba a ser Verbo encarnado, hombre Dios, pero eso de hombre lo iba a tomar de la perfección humana creada por Dios en nuestro primer padre Adán. Claro, todo esto también de la creación de Adán como primero, y de Eva, que fue formada de Adán, porque el creado fue Adán, Eva no fue creada,
Eva fue formada ya de Adán, y todos los más descendientes vinieron de ahí. Pero la creación de Adán, Dios mismo, bueno, el primero que la ocultó y el primero que no habló de eso fue Adán mismo, porque después de haber caído en el pecado original no podía hablar de su creación, porque su creación había sido en la unidad de la divina voluntad y era lo importante, y de eso ya no lo recordaba, ni Dios le permitía que lo recordara, porque perdió aquel reino de voluntad divina, fue echado fuera. Entonces el primer indicado para hablarnos de la creación de Adán, pues debe haber sido Adán mismo. Adán podía estar sentado aquí y decir, no, momentito, mire, yo les voy a explicar, porque soy el único que sé, porque no había nadie más que yo. Entonces aquí me tienen que creer y se los voy a explicar y se los voy a demostrar. Sería el único que podía decir esas palabras. O bien que Dios lo revelara a través de los años. Por eso al principio y en aquellos tiempos solo reveló que veníamos de un hombre, pero no de cómo había sido formado ese hombre, en la perfección humana dispuesta por Dios. Casi podría decir, en la máxima expresión y en la más bella de la potencia creadora de Dios y de su sabiduría. Hombre, cuando uno se pone a hacer una cosa más o menos bien hecha, pues pone los 5 sentidos en que quede perfectamente bien aquella obra. Podríamos decir, hay otras que pues hay como salgan, salieron, pero hay unas que nos interesan tanto que ponemos nuestros 5 sentidos. Pues pongamos este ejemplo a Dios, como que en las cosas de la creación, con toda y la perfección y todo, pues sí, son cosas de la creación, pero cuando Dios creó a Adán, valga la expresión, puso sus 5 sentidos, porque no se trataba de hacer flores, sino se trataba de hacer la obra maestra de la creación, a la cual obra iba a abarcar todas y para la cual eran hechas todas las demás. Ya vimos en la mañana como la divina voluntad corre las cosas creadas para nosotros, para que ella viviendo en nosotros, eso era el centro de la creación. Así que esa creación de Adán, que ha sido después de la Inmaculada Concepción, claro que en el tiempo hay confusión y no es fácil entenderlo como lo voy a decir. El prodigio más maravilloso ha sido la encarnación del Verbo, luego la Inmaculada Concepción, pero estos dos también tienen por encima la creación de Adán, porque si no hubiera habido un Adán en la creación, pues no habría habido la humanidad de la Santísima Virgen para la Inmaculada Concepción, ni la humanidad de Jesús para la encarnación del Verbo. Entonces estas obras ligadas entre sí se dan la mano, no es que una quede separada de la otra. Por eso la perfección de Adán cuando fue creado no la podemos ni imaginar, pero no crean que eso se perderá, por lo que Dios hace una vez queda hecho para siempre. Vamos a ver ahora leyendo como Adán nunca pudo decir nada y se murió sin decir nada, y como Dios nunca pudo revelarlo a nadie antes, y es otro argumento de más para el mismo tema. ¿Por qué dice Luisa? En el siguiente que les voy a leer, le pregunta a Luisa, Jesús, ¿por qué no has revelado esto de Adán antes? ¿Por qué no has revelado la creación de Adán antes? Y nos le da varias respuestas que ahorita lo vamos a ver, entre otras, porque como la criatura no sabía qué cosa era vivir en la divina voluntad y obrar en la unidad del obrar divino, nadie había entendido antes de Luisa qué cosa era Adán antes del pecado y cómo fue creado. Por eso no lo había podido revelar. Por eso primero le enseña a Luisa qué cosa es vivir en la divina voluntad, qué cosa es obrar en la unidad con nuestro Creador, y luego ya le dice, pues ahora sí ya me vas a entender qué cosa, cómo creó Adán.
Antes de eso nadie me hubiera entendido, por eso no lo había revelado, y es otro argumento más entre las diferencias que existen. Este capítulo es muy interesante, es del volumen 20. Aquí, bueno, se los voy a leer. Después de esto, algún otro tema, estaba empezando mi giro en la divina voluntad. Y aquí sucede también, a nivel de estos volúmenes, ustedes que ya han leído todo hasta el 19, Luisa gira siempre en la creación, más o menos todavía en el 18, en el capítulo que leíamos a mediodía, era Luisa que giraba en las obras de la creación, las cosas de la creación, el sol, las cosas materiales. Pero a partir del 20 es muy frecuente que Luisa ya no gire en las obras de la creación, sino que empiece casi siempre en la creación de Adán, ya no en las flores, sino en Adán, tomando el punto de partida más importante. Eso es muy interesante cómo se va yendo el círculo, el ámbito de los hijos de Luisa. Primero, si ustedes observan, en los primeros volúmenes pues empiezan las cosas más sencillas, luego va a las obras o a los actos de Jesús, las horas de la pasión, es un girar a nivel volumen 11 en las obras de la pasión. Después sigue para arriba, volumen 14, volumen 15, 14, 15, 16, entra en la humanidad de Jesús a girar en todos los actos que Jesús hizo, la obra de la glorificación que ya comentábamos, y a girar también la obra de la redención. Luego en el 16, 17, 18 empieza a girar más, con más claridad en la obra de la creación, las cosas, el sol, las flores, las plantas. Pero llega el 20 donde empieza a girar ya en la creación de Adán, que es irse hasta el principio de los principios de la vida humana, se entiende. Cómo después de haber estado en el pecado original, va penetrando, va entrando, se acerca a la humanidad de Jesús, entra, encuentra toda la redención, empieza a encontrar después todas las cosas creadas hasta llegar al punto primero, que es la creación de Adán. Y hay muchos capítulos en estos volúmenes que hablan de ese tema, porque es la meta, el punto de llegada del regreso del hijo pródigo que se fue a la casa paterna, del que salió, de aquel reino de voluntad divina que Adán poseía. Después de esto, ¿dónde? Después de esto estaba empezando mi giro en la divina voluntad y transportándome al Edén terrenal, donde Adán había hecho el primer acto de sustracción de su voluntad a la divina. Decía a mi dulce Jesús, aquí Luis se pone, digamos, en el momento del pecado original, y va a ser el acto contrario al que hizo Adán. Decía a mi dulce, amor mío, quiero aniquilar mi querer en el tuyo, porque Adán lo que hizo fue lo contrario. Quiero salir con mi querer en campo. Quiero aniquilar mi querer en el tuyo para que nunca tenga vida, para hacer que en todo y por siempre tenga vida la tuya, para reparar el primer acto que hizo Adán, para volver a dar aquel primer acto de separarse, para volver a dar toda aquella gloria a tu supremo querer, como si Adán no se hubiera sustraído de él, o como quisiera también volver a darle a Adán el honor perdido por él porque hizo su voluntad y rechazó la tuya. Y este acto tengo intención de hacerlo por cuantas veces todas las criaturas han hecho su voluntad. Ahí está Luisa, que en la divina voluntad se pone en ese punto a hacer lo contrario que hizo Adán, a nombre suyo,
y también de toda la familia humana, porque Luisa quiere por cada acto de voluntad humana rehacer la vida de la voluntad divina en ella. Amor mío, quiero aniquilar mi querer en el tuyo, para que nunca tenga vida, para hacer que en todo y por siempre tenga vida la tuya, para reparar el primer acto que hizo Adán al sustraerse, para volver a dar a él toda la gloria, para volver a dar toda aquella gloria a tu supremo querer, como si Adán no se hubiera sustraído de él, o como quisiera volver a darle a él el honor perdido, porque hizo su voluntad y rechazó la tuya. Y este acto tengo intención de hacerlo por cuantas veces todas las criaturas han hecho su voluntad, causa de todos sus males. Entonces lo mismo, por un acto, por un hombre entró el pecado en el mundo. Y así por un acto, de Luisa, entra el reino de la divina voluntad en ella. Como fruto completo de la redención. Aquí el Señor pone a Luisa en el punto del fruto completo, de la promesa cumplida a Adán. Cuando Adán pecó y salió del paraíso y Dios le hizo la promesa de la redención, ¿Adán qué habría pensado? Para Adán redención era reino. Para Adán redención era volverlo a poner en el estado en que estaba. No nada más salvación y santidad humana, sino reino de la divina voluntad como él lo había vivido y poseído. Él no podía pensar en otra redención más que en esa. Después viene la promesa también, pues ya a Abraham, nuestro padre en la fe, pero la promesa de Adán, del reino completo y la restitución del estado primario, o primero, ese Adán lo siguió esperando hasta este punto, porque si bien hubo redención y salvación y santidad, pero no había habido restitución del reino como Adán lo poseía antes de pecar. ¿Y qué fue lo que perdió? Y tengo intención de hacerlo por cuantas veces todas las criaturas han hecho su voluntad, causa de todos sus males, y han rechazado la tuya, principio y fuente de todos los bienes. Por eso te ruego que venga pronto el reino del fiat supremo, para que todos, desde Adán hasta todas las criaturas que han hecho su voluntad, reciban el honor, la gloria perdida, y tu querer recibe el triunfo, la gloria y su cumplimiento. Ahí está otra vez la diferencia. Y que no hay pleito. Por eso te ruego que venga pronto el reino del fiat supremo, para que todos, desde Adán hasta todas las criaturas que han hecho su voluntad, reciban el honor y la gloria perdida, y tu querer recibe el triunfo, la gloria y su cumplimiento. Entonces, mientras esto decía, mi sumo bien Jesús se conmovió todo. Y esto no lo había dicho Luisa antes. El Señor la va llevando y la pone hasta este punto. Ustedes que han leído todos los volúmenes, en ninguno encontrarán que Luisa se haya puesto así aquí, con esta intención clarísima. Entonces, mientras esto decía, mi sumo bien Jesús se conmovió todo y enternecido, haciéndome presente a mi primer padre Adán, hizo que él me dijera con un énfasis de amor todo especial: hija bendita, finalmente mi Señor Dios, después de tantos siglos, ha hecho salir a la luz del día a aquella que debía pensar en volverme a dar el honor, la gloria que perdí con hacer, desgraciadamente, mi voluntad. Por eso, ¿quién antes de Luisa había pensado en esto? Y Luisa lo piensa es porque Dios se lo ilumina, no porque ella lo inventó.
pues aquí Adán le dice: hija bendita, finalmente mi Señor Dios, después de tantos siglos, ha hecho salir a la luz del día a aquella que debía pensar en volverme a dar el honor, la gloria que perdí con hacer desgraciadamente mi voluntad. Ahí es donde les digo que Adán diría: vaya, hasta que por fin me cumplieron la promesa cuando pequé. Ahora sí creo en el fruto, ya la redención cumplida completamente. Aquella promesa, Adán diría, aquella promesa que me hicieron, hasta ahora la veo cumplida, porque me han restituido en Luisa la gloria y el honor perdidos y el reino del fiat supremo, como yo lo tenía antes del pecado, ahora en esta hija mía, porque también Luisa es hija de Adán, porque si no la vida humana, ¿de dónde lo voy a sacar? ¿Cómo me siento duplicar mi felicidad? Hasta ahora nadie ha pensado en darme este honor que perdí. ¿Quién había de pensar en darle ese honor que perdió? Si lo primero que hacemos todos y toda la familia humana es considerar a Adán como el causante de todas nuestras desgracias. Por lo mismo de Adán, primero que ni siquiera sabemos si existió o no. Luego, ya los que aceptamos que Adán existió, no tenemos a otro Adán más que al Adán del pecado, causante de todas nuestras desgracias. ¿Mande? ¿Cómo? Bueno, pues aquí está la primera que se ocupa y que bueno, ya tomamos de nuevo. ¿Cómo me siento duplicar mi felicidad? Porque es feliz en el cielo. Adán se salvó. ¿Cómo me siento duplicar mi felicidad? Hasta ahora nadie ha pensado en darme este honor que perdí. Por eso doy vivamente gracias a Dios que te ha hecho salir a la luz, y te agradezco a ti, como hija por mí muy querida, de que hayas tomado la tarea de volver a dar a Dios la gloria como si nunca su voluntad hubiera sido ofendida por mí, y a mí me das el gran honor de que el reino del fiat supremo sea restablecido en medio de las generaciones humanas. Es justo que te ceda el lugar que me tocaba a mí como primera criatura, salida de las manos de nuestro Creador. Dejen que me aclare la verdad. Sí. Entonces, mientras esto decía, mi sumo bien Jesús se conmovió todo y, enternecido, haciéndome presente a mi primer padre Adán, hizo que él me dijera con un énfasis de amor todo especial: hija bendita, finalmente mi Señor Dios, después de tantos siglos, ha hecho salir a la luz del día a aquella que debía pensar en volverme a dar el honor, la gloria que perdí con hacer desgraciadamente mi voluntad. ¿Cómo me siento duplicar mi felicidad? Hasta ahora
Nadie ha pensado en darme este honor que perdí. Por eso doy vivamente gracias a Dios que te ha hecho salir a la luz, y te agradezco a ti, como hija a mí muy querida, de que hayas tomado la tarea de volver a dar a Dios la gloria, como si nunca su voluntad hubiera sido ofendida por mí, y a mí el gran honor de que el reino del Fiat Supremo sea restablecido en medio de las generaciones humanas. Es justo que te ceda el lugar que me tocaba a mí como primera criatura salida de las manos de nuestro Creador. ¿Mandé? ¿Cómo? ¿Cómo? Claro, bueno, es el comienzo del cumplimiento. Ahora sí, es empezar. Luis en este punto, nosotros la pone en aquel punto de Adán donde salió, para que continúe lo que Adán ya no hizo, y para que conozca la divina voluntad, lo que Adán debe haber conocido y ya no conoció, y por eso ya no hizo. Entonces la continuación del qué, del paraíso terrenal, pero entendido a este modo de Dios, pero con Dios. Y además con la misión de transmitirlo, que esa misión tenía Adán, no nomás formarlo en él, sino transmitirlo a toda la familia humana. Y como les digo, pues es que esto es cosa grave, como dicen allá, es cosa seria, no es una devoción, es realmente el cumplimiento de la obra de la creación. No alcanzamos nosotros a darle toda la amplitud que tienen estas palabras, las decimos como si pesaran lo mismo que cualquier otras palabras, cuando vemos que toda la humanidad ha estado carente de esto, y que Luisa vuelve a ese punto. Son acontecimientos de historia universal, pues el más importante. Porque es historia de la historia escrita por Dios, no de las pequeñas historietas de las criaturas, de que si cae tal gobierno, no cae gobierno. Pues esto no, es otra cosa. Y continúa: hija mía, ¿qué pasó? Después de esto, mi amable Jesús, estrechándome a él, me dijo: hija mía, no solo Adán, sino todo el cielo esperaba tus actos en mi querer. A fin de recibir el honor que les quitó su querer humano, no sus pecados, su querer humano, aún santo, pero no querer divino. Hija mía, no solo Adán, sino todo el cielo esperaba tus actos en mi querer, a fin de recibir el honor que les quitó su querer humano. Tú debes saber que he puesto más gracia en ti que en Adán. Bueno, ahorita vemos por qué. Para hacer que mi querer te poseyera y con triunfo te dominara por el pecado original, porque Luisa empezó con pecado original y Adán no. Entonces necesitaba más gracia para a Luisa traerla desde aquel punto del pecado original al punto de donde salió Adán. Hija mía, no solo Adán, sino todo el cielo esperaba tus actos en mi querer, a fin de recibir el honor que les quitó su querer humano. Tú debes saber que he puesto más gracia en ti que en Adán, para hacer que mi querer te poseyera y con triunfo te dominara, y el tuyo se sintiera honrado de no tener nunca vida, y se diera el lugar a mi voluntad.
En él, en Adán, no puse mi humanidad como ayuda y fortaleza suya. Todavía no estaba, ni Adán la conocía. Y como cortejo de mi voluntad, porque no la tenía aún, en ti la puse para suministrarte todas las ayudas que se necesitan para hacer que la tuya esté en su lugar, tu voluntad, y la mía pueda reinar. Y junto contigo sigue tus giros en mi querer eterno para restablecer su reino. Yo al oír esto, como sorprendida, dije: Jesús mío, ¿qué dices? Me parece que quieres tentarme y burlarte. ¿Es posible que hayas puesto más gracia en mí que en Adán? Y Jesús: cierto, cierto, hija mía, debía ser de modo que tu voluntad fuera sostenida por una humanidad divina, la de Jesús, para hacer que no vacilara, sino que estuviera firme en mi voluntad. Por eso no me burlo, sino que te lo digo para que me correspondas y seas atenta. Claro, cuando aquí dice, cierto, cierto, hija mía, debía ser de modo que tu voluntad fuera sostenida por una humanidad divina, es decir, la de Jesús, y todo lo que hizo. No por una fotografía o por un crucifijo, sino por su humanidad y todo lo que hizo su humanidad, como sostén de la voluntad de Luisa para poderla hacer llegar a aquel punto al cual Dios se propuso hacernos llegar desde el momento que Adán se salió de ahí. Para Dios fue una obsesión hacernos volver a llegar a aquel punto, y se tardó 6,000 años hasta que hizo volver a Luisa por fin a ese punto, para que a partir de ahí también todos nosotros podamos recibir todo ese bien de esa misión única de Luisa, que es universal, para gloria de Dios, a nombre de todos y para bien de todos los que quieren. No sé cómo andamos de tiempo. Bueno, entonces descansamos y luego seguimos con el mismo tema.